Muy buenas noches o muy buenos días o buenas tardes a todos los que estén escuchando esta grabación. Espero que sea de mucho aporte para su vida profesional, a todos los profesionales del movimiento, fisioterapeutas, entrenadores, readaptadores físicos. Esta es una charla sobre readaptación funcional del ligamento cruzado anterior con y sin operación. Vamos a hablar sobre factores determinantes a la hora de establecer una correcta vuelta al campo. Es un return to sport, un return to performance. Vamos a hablar sobre más que tiempo, parámetros. Vamos a hablar más que de estrategias avanzadas. Vamos a hablar es de manejo de detalles, de creación más de protocolos, es de personalización de movimientos de acuerdo a cada paciente. Y pues me presento brevemente. Mi nombre es Jonathan Mauricio Solano Ríos, profesional en ciencias del deporte y la recreación, magíster en actividad física y deporte de la de Caldas, profesional de la UTP, redactador funcional, CEO de Movimiento Alfa, ese es mi emprendimiento, y docente en la especialización en readaptación funcional y alto rendimiento de la UTP. Así que si se animan a hacer la mentoría conmigo, genial, o si no, a que se inscriban a esta gran especialización donde también hay otros profesionales que estamos dispuestos a compartirles lo mejor aquí en la querendona, trasnochadora y morena, orgullosamente risaraldense. Así que sin más preámbulo, vamos a darle mucha emoción a esta charla. Chachos, ¿qué nos dice la evidencia científica? Siempre se habla de que después de una operación de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, que en un año está listo, que quizás en menos. ¿Y qué nos dice la ciencia? Que 12 meses no es suficiente. Alrededor del 66% no está listo. O sea que de cada 10 personas operadas al año, solamente están listas 3.3. Muy pocas, ¿no? Hablando pues de que estén en óptimas condiciones. Hablando de volver al rendimiento, ¿listo? Estamos hablando del 83% lo logran. O sea que, ¿qué pasa con el otro 17%? Es una tasa compleja. Es difícil, sobre todo porque estamos hablando que si se lesionan en el alto rendimiento, o sea que de 10 lesionados, hay dos que posiblemente aún lo logran. O sea que de 20 lesionados hay 4 que no. De esos 20 lesionados hay 16 que sí. Pero después de 3 años solamente el 65% lo sigue. Y eso que aumenta el riesgo de lesión a los 2 años siguientes en otra lesión de cruzado anterior sobre la misma pierna o sobre la otra. Es una estadística sumamente preocupante. Estamos hablando de que es una de las lesiones más comunes a nivel deportivo de alto rendimiento. En países como Estados Unidos se calcula hasta 250.000 lesiones al año. Es gigante la pandemia de este tipo de lesiones, pero vemos que también hay una gran cantidad de atletas que dedican toda su vida al alto rendimiento y este tipo de lesiones los alejan a volver a competir. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Vamos a hablar de algunos factores que son determinantes para esto. Vemos muchos factores relacionados con la lesión. Vamos a hablar de lo mecánico. Salto unilateral y caído en valgo. Salto a cabecear, caigo, se me va la rodilla. Desaceleración con cambio de dirección, rotación interna de cadera, más rotación interna de cadera, trauma directo, tipo la lesión de Falcao, y esta que les traigo acá, que es pérdida de fuerza reactiva con ángulos de desventaja mecánica. Es decir, que esta rodilla de este atleta tiene que ser capaz de soportar todo el peso del resto del cuerpo en diferentes ángulos, si lo chocan, si no lo chocan, si se va hacia adelante, hacia atrás. Eso es lo que coloco acá como PCT, peso corporal total. O sea que hay que tener también una fuerza específica para todos los grupos musculares que soportan la rodilla, que no tiene que ver con mucha masa muscular, sino con que el músculo que se desarrolle en todas las direcciones y en todos los complejos sean capaces de sostener todo el resto del peso corporal total. Y ahí es donde entra en juego el factor peso. Vamos a ver, por ejemplo, la lesión de Juanfer Quintero, 2019, está aquí en River. Vean ahí cuando empieza a cojear, si lo vieron.
Él en qué momento se lesiona. Veámoslo aquí en cámara lenta. Vámonos en 2.5 para que ustedes vean este momento de la lesión. Vamos a ver que acá cuando él va girando, le empuja al otro jugador y ahí, en este momento, vean cómo está todo el tronco inclinado hacia el lado derecho, la rodilla izquierda soporta el peso, este defensa lo está empujando y él está girando al tiempo. Está haciendo un mecanismo donde gira su tronco, él siente inmediatamente la molestia, veámoslo aquí, cuando él empieza a girar, veanla acá, ahí, ¡pah! Choca, va todo el cuerpo, hace la finta, pero ella siente la molestia, sabe que algo se dañó, hace el pase y vea que está en el minuto 46 del primer tiempo. Él piensa que es una molestia pasajera, pero vean acá el mecanismo. Cuando toca es muy ligero, que va hacia adentro, va algo de rodilla, sigue jugando, hace el pase, vean dónde se toca, siente algo raro, está por dentro, él lo dice en entrevistas como sentí una molestia, pero sentí que podía seguir jugando. Y en el segundo tiempo, a los 10 minutos, hace este doble enganche. Aquí ya lo tocan, pero él simplemente se cae. Vamos a ver el movimiento dinámico de esta lesión de Juanfer. Él ya se cae en el suelo, ya estaba roto desde antes. Quizás tuvo una ruptura parcial. Ahí ya fue completa. Vean aquí, cuando engancha, hace un enganche y apoya rápido. En ese enganche de apoyo, vean, ahí, ¿cierto? Vean el enganche que hace Juanfer. Es increíble también esa técnica que él tiene. El enganche y apoya. Y cuando engancha y apoya, ahí siente que ya no puede, se deja caer. Realmente ahí se rompe. ¿Por qué se rompe, muchachos? Porque hablando de mecánica, nosotros tenemos diferentes fuerzas que, que se someten al cuerpo en diversas acciones deportivas. Ejemplo, hay compresión, ¿cierto? Yo salto muy alto y caigo. Hay tracción, hay flexión, como si me voy hacia un ladito, ¿cierto? Y me chocan. Por ejemplo, cuando voy hombro con hombro, mi columna trata de estabilizarse. Hay torsión cuando yo giro. Y cuando vemos esos mecanismos pensamos que el ligamento se rompe porque hay una torsión, porque gira la rodilla, ¿cierto? Pero realmente lo que hay es una fuerza de cizalla. El fémur se va hacia adelante y acá la tibia se va hacia atrás, o sea que se va acá la rodilla y ese tipo de fuerza es la que genera la ruptura del ligamento. Veamos por ejemplo aquí a Neymar. Si ven ese pequeño movimiento, veámoslo otra vez, vean ahí cómo cambia la rodilla de posición. Pues vamos a ver rápidamente. Ahí. Vean cómo se va todo el cuádriceps hacia adelante. Él está corriendo contra Uruguay. Toda la gente piensa que está haciendo el loco. Vean ahí, vuelve rápidamente el muslo hacia atrás y él está apoyando todo el pie. Y cuando apoya todo el peso corporal total y medio gira hacia otro lado, se rompe. Solito. Fatiga. Y pensamos, ¿por qué sucede eso? Y vamos a ver que en diferentes grados de flexión de la rodilla hay más carga de cizalla sobre el ligamento cruzado anterior. Uno de estos muchachos es entre 15 y 30 grados. De hecho, las máximas fuerzas de cizalla están entre los 0 y 60 grados. Esa es una de las razones, that is the reason why we include this kind of training. Es la razón por la que incluimos esta clase de entrenamientos, ¿cierto? Los fisios a veces lo hacen de manera preventiva y nosotros los entrenadores a veces lo hacemos para mejorar el rendimiento. Finalmente, como una estrategia de movimiento, estamos buscando en diferentes momentos del atleta recuperarlo o potenciarlo. Pero todo esto es mecánica. O sea que si entendemos que la mayor tasa de fuerzas de Isayas en el ligamento está en esos ángulos, tendríamos que entrar en esos ángulos también con giros, con rotación, con balón, sin balón, con defensor, ¿cierto? Golpeando al arco, con derecha, con izquierda. Cuando yo he tenido atletas que se lesionan y piensan que es el fin, yo les digo,
se lesionan la derecha y yo les digo, tranquilo que nos vamos a volver zurdos. Vamos a ser mejores que antes, ¿listo? O el zurdo y vamos a aprender a usar la derecha. Eres capaz, vamos a entrenarlo. Entonces, es darle también el entendimiento al atleta y educarlo sobre por qué se hacen estos trabajos y por qué es tan importante hacer la parte física. Yo creo que cuando se educa al atleta es mucho más fácil que él participe de lo que nosotros queremos ponerle extra, porque ya entrenar muy duro, hacer mucha carga y a veces no competir, no poder jugar, no ser titular, pues también va deteriorando un poco la moral. Así que pienso que la educación va muy de la mano con las nuevas estrategias que estamos colocando para ayudar a diversos atletas a seguir avanzando. Por ejemplo, dar una estrategia de la NFL, voy a taclear, freno rápido, me rompo. Vean, toda la carga del peso sobre la rodilla es un movimiento muy corto, como ustedes pueden observar acá. Vean, pa, que en este momento donde apoya, se va el cuádriceps hacia adelante. Bueno, no, qué pena, el cuádriceps no. Te va el fémur hacia adelante, la tibia hacia atrás, ligeramente, ¿cierto? Es como si el cuádriceps estuviera más fuerte que el isquiotibial, por eso es isquiotibial en esa desventaja mecánica, es donde tenemos que entrenarlo. Vean que él va a taclear. En fútbol no tacleamos, pero vemos que ellos se rompen solitos. O sea que las estrategias que ellos utilizan en la FL de mucha fuerza a nivel isquiotibial tienen una máxima relación con que ellos son muy pesados. Vean que todo el cuerpo está sitiado hacia el lado derecho sobre este movimiento por la finta que hace el jugador y se rompe solito, ¿cierto? En ese momento. Así que comprender esto nos ayuda a entender mejor por qué las nuevas estrategias, como los componentes ARMS, que es Athlete Rehabilitation Medical Systems, que es el de la NBA, tiende a evaluar las lesiones, pero también hacer una evaluación constante sobre los indicios corporales que tienen diferentes atletas que no tienen lesiones. Ejemplo, evaluar lo que no se ha lesionado, lo hacemos como a partir de lo que el atleta dice, profe, cada vez que juego siento muy cargado los aductores. Entonces, imagínense que así es el inicio de una lesión de un Lamine Yamal, ¿cierto? Del Barcelona, que le da una pubalgia. Listo. Profe, es que cada vez que yo estoy jugando, después de terminar, ya a veces siento un chuzón en la cadera derecha, pero ya después se me desaparece y yo sigo entrenando normal. O sea, ¿por qué? ¿Cierto? En esa fase entra todo lo que es la prevención y también la rehabilitación personalizada. O sea, que el fisioterapeuta entiende mecánicamente exactamente por qué se produce eso sin pruebas biológicas, sino entendiendo el comportamiento mecánico que tiene ese atleta respecto al gesto deportivo en cualquier deporte que estemos hablando. Y ahí ya empieza la monitorización del rendimiento y esto se hace el PT, el preparador físico con el fisioterapeuta, ambos ahí cerca, ¿sí ven? Together, as a friends, o sea, siempre como amigos. Y se hace un plan en conjunto para prevención de lesiones, o sea, estrategias. Ya que mucho de lo que hacen los grandes entrenadores y fisioterapeutas del mundo es sacar un tiempo para pensar y pensar en equipo. Y ya por último, se habla de todas las tecnologías avanzadas. Vean que no es primero la tecnología, sino que es primero el conocimiento y el conocimiento del atleta, ¿cierto? Y el plan de trabajo y la estrategia. Sí, la tecnología es re importante. Ahorita les voy a mostrar la tecnología que nosotros usamos, pero eso no es determinante. Así que cuando ya el atleta tuvo la lesión, nosotros entendemos que la propuesta de readaptación empieza desde la operación. Por ejemplo, tenemos diferentes programas enfocados si la reconstrucción se hace desde el semitendinoso o si se hace desde el cuádriceps. Y eso es una decisión que toma el ortopedista. Pero también vamos a ver que algunas decisiones se toman, por ejemplo, reconstrucción con aloinjertos, ¿cierto? O tendones de muerto. ¿Qué quiero que se entienda o se pueda conocer de estos estudios, muchachos? El tipo de la lesión importa. Las rupturas parciales muchas veces pueden tener posibilidades de estabilizar de nuevo
funcionalmente a través de una correcta rehabilitación y un correcto retorno sport. ¿Listo? Y las rupturas completas en pacientes que buscan alto rendimiento usualmente sí requieren operación, pero por un tema de que hay una inestabilidad persistente. Pero si trabajas la inestabilidad persistente, hay una pequeña cantidad de deportistas de alto rendimiento que tienen roto el cruzado anterior y que no se hicieron operar. El caso del Negro Ibarra en Boca Juniors, que eso lo tratamos pues en la mentoría de manera profunda. Entonces, si sacan de la isquiotibial, lo sacan de hueso, tendón, hueso, nosotros tenemos que entender cómo funcionan los injertos y vamos a ver que hay diferentes complicaciones. Por ejemplo, en el cuádriceps hay muchas más complicaciones como tendinopatías a nivel cuadricipital, chuzones como en el vasto lateral, en la tuberosidad tibial, pero por ejemplo, más desgarres de isquiotibial cuando empiezan otra vez a correr cuando la reconstrucción se hace del semitendinoso. O sea que en diferentes momentos de la fase del gimnasio necesitamos entender cuál fue el método y la técnica aplicada por el ortopedista, para seguir un correcto proceso. En Colombia hay poca información sobre esta, pero hay una clínica en Medellín, el Rosario, que lo hacen muy bien, que de hecho comparten datos. Este es un estudio que ustedes pueden ver de complicaciones en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, una retrospectiva, y vemos que la mayor cantidad de sujetos que se operaron fueron hombres, un 80% versus 20% de mujeres, o sea, más deporte recreativo acá en Colombia. Pero en alto rendimiento ustedes ven que hay más tasa de probabilidad de lesión a nivel de mujeres. Por ejemplo, Estados Unidos tiene eso muy determinado porque ellos, eh, por ejemplo, tienen una de las mayores insignias que es el fútbol femenino. Allá las chicas se lesionan harto y necesitan de profesionales como nosotros. De hecho, la lesión de la rodilla casi siempre viene acompañada de operación de meniscos. Es increíble, muchachos, pero solamente el 13% de todas las operaciones que se hicieron allí en el Rosario solamente fueron del cruzado anterior. El resto requirió una operación adicional sobre el ligamento colateral medial o menisco medial o lateral, etcétera. Adicional a eso, tienen que saber que fue el tercer evento más solicitado de todo lo que se hicieron. Pero como no se está hablando de operación sobre pacientes de alto rendimiento, ellos establecen como en la corte retrospectiva quiénes fueron los participantes, ¿cierto? Y qué tipo de técnica se utilizó. Entonces, vemos que autoinjerto fue el 44,8% y aloinjerto el 55,2%, que viene de Aquiles, que viene de pacientes muertos, ¿cierto? De peroneos, eh, de otros grupos musculares. Pero lo que quiero decirles acá es que cuando se hacen estas operaciones, acá en el estudio retrospectivo, se encontró que una de las mayores dificultades, muchachos, era la osteoartritis. O sea que estamos hablando de que las mayores complicaciones muchas veces no se da por la operación, sino por el proceso con el que se hace la recuperación. Muchos pacientes queriendo recuperarse rápido hacen de más, ¿cierto? Y hay otros que, como no son de rendimiento y no les interesa mucho esto, hacen poco y genera diferentes condicionales. Vean, por ejemplo, Zambrota, que lo operan de menisco y después genera una osteoartritis más temprana y cómo cambia la dirección de sus piernas. O sea, que empieza a desgastarse más la parte lateral. Con una reparación del menisco empieza a jugar, pues, campeón del mundo, ¿cierto? Pero solamente en los años vemos cuáles son los efectos de este tipo de operación y de procesos. La operación fue un éxito, pero quizás empezó muy rápido la recuperación. Un caso muy similar que vamos a ver unos años más adelante es el de Luis Suárez, que lo operan muy cerca al Mundial, lo tiene entre algodones, él termina jugando, juega a un gran nivel, hace goles, cierto, goles son amores, pero hoy en día lo vemos y claramente vemos esas diferencias entre su rendimiento y no sabemos su salud.
pues también cómo te mueves me indicas mucho de cómo te sientes. Así que yo les quiero decir que muchas de las técnicas que se han implementado para reconstruir el ligamento cruzado anterior, pues de una vez integran un menisco o un ligamento colateral medial y son técnicas que se llaman inside out o all inside, que vamos a ver acá. Las diferencias entre estos muchachos es que, por ejemplo, el tiempo operatorio entre una técnica all inside es mucho más rápida, ¿cierto? En una comparación con una inside out, porque hay menos tiempo bajo la anestesia y hay menos problemas neurológicos, o sea, como complicaciones neurológicas, como que yo siento como molestias, como parestesias, como ardor en la zona, ¿cierto? Porque la técnica inside out involucra como una mayor exposición durante la cirugía. Sin embargo, ambas son muy buenas. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que un all inside al parecer es mejor en el sentido de que hacerse todo adentro del proceso de la cirugía puede favorecer la cicatrización más temprana, pero no quiere decir que una cicatrización más rápida en el tejido pueda a nosotros decirnos, hey, entonces vamos a meterle carga más rápida. No, esa es la razón de la que vamos a hablar ahorita, de por qué hoy en día ya no hablamos tanto del tiempo, sino que hablamos más es de parámetros. Porque entonces, aunque estés muy bien, si no cumples ciertos parámetros, no puedes seguir avanzando. Entonces, las diferencias entre estos muchachos es que entre retorno al deporte, no había como diferencias significativas entre fracasos. No, muchachos. O sea, realmente fue un fracaso. Usualmente era por un retorno al deporte muy rápido y ya pues una pequeña cantidad por infección u otras complicaciones o rechazos de aloinjertos. Pero sí muestra que es mejor en alto rendimiento ligeramente los autoinjertos, ya sean disquiotibial o de cuádriceps. Por eso, muchas personas que quieren volver al deporte, pero los esperan por la EPS, a veces no tienen esta posibilidad. Entonces hay que trabajar con lo que hay y nosotros tenemos que conocerlo. Acá les muestro el caso de Edwin García, lateral zurdo del Once Caldas campeón, gran persona, gran atleta. Nos permitió compartir estos datos con ustedes de lo que nosotros hemos trabajado con él para saber si él puede, ah, digamos, realizar deporte. Ya no es profesional. Estamos hablando de que esta final fue en el 2004, campeón en el 2004, lo evalué en el 2025, ya 20 años. Entonces este pollo ya es muy musculoso, pero él tuvo dos lesiones de cruzado anterior jugando en la selección Colombia menores y mayores, ambas en la derecha. Después se lesionó la izquierda, pero no se quiso operar por las molestias que hubieron durante los procesos. Entonces, ¿qué les estoy diciendo acá, muchachos? Que un Edwin García, mientras lo estamos evaluando, vemos cuáles son sus características de fuerza entre un esfuerzo isométrico con dinamómetro en flexión discotibial y lo vemos con una dinamometría en extensión. Estos cocientes, nosotros tenemos datos en alto rendimiento y tenemos datos en personas que quieren volver al deporte. Él es una persona que hoy en día busca el deporte, no busca el alto rendimiento, pero no se quiso hacer operar de nuevo. Piensen entonces por qué un atleta profesional no quiere volverse a hacer operar, pero desarrolla una estrategia funcional, digamos, a través del fortalecimiento para mantener digamos, su capacidad física. Por ejemplo, acá les muestro un test que nosotros hacemos, que es el borde superior de la rótula, marcar la raya a 10 centímetros y a 20, y ver la diferencia que hay entre ellas con dinamometría isométrica y controlar parámetros como estabilidad. Vean, a ojos cerrados y vean a ojos abiertos. Yo le pregunto, por ejemplo, a él cuánto pesaba en ese tiempo, ¿cierto? Versus hoy.
Entonces él llega y me dice, Mauro, yo he subido como 20 kilos. Está en 87 y en este tiempo pesaba como 67. O sea, era un Velociraptor por esa banda. Pero él hoy en día juega y juega sin dificultades. O sea, le da para jugar con un cruzado anterior roto y con otra rodilla con dos operaciones. Pero, por ejemplo, vemos limitaciones a nivel mecánico. Uno pensaría que si hay lesiones del cruzado, él recuperó completamente toda la movilidad del tobillo, pero por ejemplo, cuando él va a hacer el test, acá que estén por lo menos a 10 centímetros, no alcanza a tocar las rodillas porque siente mucha carga en el gastrocnemio. Entonces recordemos que diferencias en la dorsiflexión aumentan el riesgo de lesión de la rodilla. Así que yo le hago un mapa a él de lo que él necesita para volver a jugar, ¿cierto? A nivel aficionado, sino que ellos juegan veteranos, entonces aficionado del todo no es porque juegan gente que sabe jugar mucho, ¿cierto? Pero le digo que si él trabaja estas características y estos parámetros, él puede hacerlo de forma segura. ¿Por qué se los digo? Porque entre todo lo que nosotros encontramos a nivel de la recuperación sin operación, siempre vamos a encontrar que la clave de la recuperación exitosa está en el después y en esos parámetros. Entonces, por ejemplo, evitar la atrofia muscular y el desbalance. Evitar el dolor crónico y neuroplástico, que eso lo pueden encontrar en la otra charla que está subida acá en YouTube sobre cómo manejamos el dolor a través del movimiento. Y por qué hacemos trabajo de recuperación sin medicamento para tener una plena conciencia de que el estímulo que nosotros estamos eh, dando al paciente o al atleta sea el correcto. La sensación de inestabilidad, o sea que si el paciente, aunque no tenga el cruzado anterior, no siente esa sensación de inestabilidad y no siente una autopercepción, una autoevaluación por esa estabilidad, empieza a poder controlar mejor esa, esa fuerza, ¿cierto? De que puede generar sobre su rodilla la cizalla. O sea que, en teoría, lo que hacemos es entrenar la rodilla como si todavía tuviera el cruzado anterior. Y la otra es el tiempo de inactividad que hay entre la cirugía de cada persona. Y muchas veces eso depende si el ortopedista utilizó doble anestesia, raquidia y local, algunos que lo hacen así. Entonces hay que hablar con el ortopedista para entender esas cosas. Vea que, muchachos, a veces ni siquiera es solamente el ligamento, sino todo lo que hay en consideración a eso. Vean que la minisectomía parcial, 87 regresaron a la actividad deportiva competitiva. En la reparación meniscal, el 85 regresaron. En la menisectomía, 78 regresaron al nivel previo a la lesión. Y en la reparación meniscal, el 75, o sea, fueron muy, muy rápidos. El 3,7 requirió cirugía en revisión, muchachos, a dolor persistente, en menisectomía parcial. Y en reparación meniscal, 17 requirió menisectomía parcial debido a dolor persistente. Entonces, o fallo en la sutura. Nosotros aconsejamos a los deportistas más jóvenes que hagan sutura, así sea más tiempo, ¿cierto? Sino que juega un papel clave el psicólogo porque el atleta joven se desespera y si le dicen que el otro tipo de operación le ayuda a volver más rápido, pues lo va a elegir. Pero también le decimos, pero mira que te puede ayudar a volver más rápido, pero también puede haber mayor complicaciones. La idea no es volver rápido, la idea es volver bien, estar listo para competir. O sea que la tasa de retorno al deporte es similar entre reparación meniscal y menisectomía. Si podemos tener una reparación meniscal y evitarnos una osteoartritis, ¿cierto? Por ese roce continuo, pues sería mucho mejor desde ese sentido. Entender esto, muchachos, es que a lo largo de toda la lesión y todo el rol, por ejemplo, acá del profesional del deporte, como estoy yo en este caso, eh, es entender que yo tengo un equipo, ¿cierto? Y si ustedes son fisioterapeutas, médicos, psicólogos, están viendo esto, entonces pongan ahí cuál es el rol del entender que es en equipo. Vean que a lo último, el preparador físico es el que está más con el deportista, ¿cierto? A lo último, al principio casi ni estamos, pero eso no quiere decir que no le podamos hacer un follow-up, que le escribamos ahí cómo estás, cómo va todo, qué se puede hacer, que yo no me, o sea, porque no me va a comunicar con el ortopedista, ¿cierto? Con el fisioterapeuta, con el director técnico. O
sea, yo tengo que ir así de la mano. Y por ejemplo, acá les voy a mostrar un programa que hemos hecho en equipo y que les quiere decir que trabajar en equipo marca la diferencia. Este es un caso que hemos hecho virtual de recuperación. En este momento, ya entrando acá a octubre, pues estamos en el objetivo de entrar en ejercicios de campo para volver a jugar el primer partido en diciembre. Es un proyecto que hemos hecho totalmente online. Lo hemos hecho con Diego, que es fisioterapeuta, Daniela, profesional del deporte, yo, profesional del deporte, Valentina Gómez, fisioterapeuta, Diana Rodríguez, nutricionista. Vean acá la colaboración de nuestro ortopedista, el doctor Jacobo Trujillo, psicólogo deportivo, eh, Juan Pablo Gaviria, y también nuestro entrenador y redactador, Santiago. Eh, que en síntesis, todo lo que nosotros hacemos es trabajar en equipo y tenemos escrito todo lo que hemos hecho con él online. O sea que no hemos trabajado medios, todo ha sido movimiento, todo ha sido ejercicio, parámetros que pudiéramos medir desde acá. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar la investigación, las bases científicas, por ejemplo, este que es un programa, muchachos, de Performance Pathway, todo lo que es como un Simple Rule Decision. No hablamos de tiempo, sino que hablamos es de qué debe pasar en la diagnosis, en el dolor agudo, en la fase uno del gimnasio, en la fase 2 del gimnasio, en la fase 3 del gimnasio, y cómo volvemos al campo, fase uno, en fase 2, en fase 3. Nosotros vamos en este momento, muchachos, acá entre fase 2, fase 3, desde lo que estamos haciendo. Entonces aquí estamos hablando desde any injury specific gene criteria still to be achieved. Necesito alcanzar parámetros específicos de rendimiento para evitar cualquier lesión. ¿Sí me entienden? Y esto lo pasamos a español. Esta es una propuesta que he construido en función de lo que he estudiado. Y ese return to play, nosotros lo colocamos en meses, pero educamos al atleta en que si no cumple alguno de estos puntos, por ejemplo, los que tenemos acá en amarillito, cuando no los cumples, no puedes pasar al otro. Estos específicamente los que ha tenido Anthony a lo largo del tiempo, que no se han cumplido en los momentos para pasar a esto. Ah, ya estamos entre el tercer y sexto mes. Sí, pero si no cumples estos, pues si tú no puedes, por ejemplo, tener una isometría buena, sin molestia, a 45, 90, 100, 120 grados, pues después tú no vas a poder trabajar el patrón de carrera. Puedes estar en el cuarto mes, pero estamos trabajando eso. Cuando tenemos la posibilidad de trabajar eso con los atletas, desde el inicio, pues se facilita. Pero si no, no nos enfocamos en lo que nos sirve. Don't say anything that wasn't useful for the patient. No digas nada que no sea útil para el paciente, guárdatelo. Ah, es que tal persona no hizo bien su trabajo. Chachos, eso no tiene sentido, es un despropósito. No pierda energía, denle lo mejor que tiene a ese deportista, enfocándose en lo que les puede ayudar. Entonces, nosotros que le pedimos a Anthony, nosotros le pedimos que nos mostrara la capacidad física que tenía. Yo le pedía, por ejemplo, la extensión, hacíamos pruebas como físicas, fuerza a nivel de tren superior, todo lo que pudiera mover. La inflamación visual, ¿cierto? Que tomara medidas, le enseñamos cómo tomarse las medidas. Too easy, ¿cierto? Entonces, hacíamos una evaluación funcional a distancia. La medida que él iba disminuyendo el edema, pues nosotros sabíamos que también iba aumentando su capacidad funcional. Y en ese pathway, si ustedes lo ven acá, es que pues, nosotros tenemos que volver a caminar. Los ejercicios sencillos, la marcha. Entonces, lo trabajamos en equipo y creamos un sistema, un criterio de nosotros. Ustedes lo pueden usar, ¿cierto? Pero también pueden crearlo. Por ejemplo, en la especialización, yo pongo a mis estudiantes a crear Return to Sport. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes, los que están escuchando esto, siendo fisioterapeutas o siendo entrenadores, pueden decir, no, profe, yo no considero que a distancia valga la pena la inflamación. Yo quiero más bien ver sensibilidad, ¿cierto? Entonces colocan un programa que es sensibilidad y lo que yo les enseño acá es que cuando colocamos rojo es como si puntuara 2.
Si quedan amarillos como si puntuara 5. Y si están verdes como si puntuara 10. O sea que está 10. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el peso corporal total, si se subió de peso desde que lo operaron, los ángulos de movilidad articular, fuerza excéntrica, fuerza propulsión, ¿cierto? Por ejemplo, acá ponemos cosas como no puede hacerlo. Ya un mes en muletas, Anthony tuvo un problema y es que no pudo acceder a las terapias en Estados Unidos. Entonces nosotros hacemos este Return to Sport. Ustedes pueden decir, no, yo puedo mejorar eso. Mejórenlo. Aún mejor, even better. ¿Por qué? Porque es que todo esto está evolucionando. Pero yo les voy a decir que acá nosotros utilizamos test con evidencia científica y otros que nosotros consideramos que podemos utilizar a favor del momento eh, en el que él necesitaba nuestra ayuda. Entonces, por ejemplo, empezar a hacer la secuencia de ejercicios, de progresiones, todo esto con los fisios o conmigo. Yo trabajaba más que todo en la fuerza, pero por ejemplo los fisios nos dejaban, profe, hay que seguirle empujando la extensión. Entonces yo le preguntaba a Diego Valentina, ¿qué podemos seguir haciendo? No, traémosle la extensión. Ellos escriben qué ejercicios se hacen. Le dedico 5 minuticos a que haga la tarea que le dejo los fisios y seguimos avanzando con el proceso de fortalecimiento. Entonces, por ejemplo, lo ponía a hacer dominadas, lo ponía a hacer press banca, todo lo que siguiera sumando para mejorar toda su capacidad funcional. Hacer respiración de raising abdominal para mejorar la activación de la cadera, ángulos sin dolor. Y después volvemos a hacer a los 3 meses un return to sport y mejora un 80%, o sea que puede avanzar a la siguiente fase. Y en la siguiente fase, nosotros ya tomamos otros perímetros, otros cambios. Entre el tercer y el sexto mes, desarrollamos otro Return to Sport para que él vaya avanzando. Ese está ya como en la mentoría, pero yo les voy a dar ya un avances después del sexto mes. O sea que nosotros construimos otro Return to Sport para que él vuelva a hacer trabajo en campo. Y de aquí a aquí, él ya está corriendo, o sea que ustedes no alcanzaron a ver todo ese proceso. Si lo quieren ver en mi Instagram, hay una fase donde hablo del tercero al sexto mes, donde está él caminando en muleta, haciendo readaptación del paso, de la marcha, etcétera. Aquí vean lo que yo le enseño a él. Yo le enseño a girar sobre el ligamento, vean cómo lo hace en cámara lenta y después que acelere, sintiendo. No tiene que hacerlo muy fuerte, sino que tiene que hacer el gesto de girar y acelerar con la pierna que queda adelante, tanto con la derecha como con la izquierda. Y por ejemplo, un salto, giro y voy. O sea, yo le voy colocando acciones dinámicas diferentes. Les quiero mostrar acá. Yo le doy la instrucción, vean, una sentadilla unilateral, aporte del glúteo, ya vamos a ver de dónde sale esto. Apoyo en la derecha. No la hace con confianza de una, vean, esto es importante. Doesn't have to be perfect, no tiene que ser perfecto. ¿Tiene que ser qué? Entrenable, controlar que no se caiga y cambiar de dirección. A poca velocidad. Él lo está haciendo a una intensidad diferente, pero lo está haciendo que lo pueda controlar con la derecha y la izquierda. Yo ya no quiero que él piense en que ese ligamento se puede romper, no, yo quiero es que él aprenda que cada movimiento que él puede hacer tiene que estar enfocado, tiene que estar asociado a un gesto técnico. Vean, por ejemplo, ya cómo utiliza el gesto de girar, el gesto de saltar y cambiar de dirección ya con balón. Vean cómo acelera y se va. ¿Sí ven? Vean. Salta izquierda, derecha, y cuando apoya al izquierdo, la instrucción es que se lleve el balón con el pie derecho. Gesto técnico. Estoy entrenando el ligamento con confianza, le estoy enseñando ese ligamento. Tiene que hacerlo muy bien por ambos lados y que tiene que ser capaz de ser izquierdo y zurdo. Y qué pena. Zurdo, derecho. Me confundí. Hombre con hombre y mujer con mujer y en sentido contrario. Pura respuesta. No, mentiras. Ya, volví acá. Parámetros que podemos controlar entonces en las lesiones del ligamento cruzado anterior sin operar. A Anthony lo operaron, ¿cierto? Vean que hay una parte de evidencia científica con la construcción a lo largo del tiempo que tiene que ver con parámetros. Por ejemplo, ese parámetro de nosotros es enseñarle a girar. Ese está en el Return to Sport
entre los 6 meses para pasar a gestos de trabajo en la cancha. Tiene que ser capaz de girar cadera, rodilla y tobillo sin molestia, porque el ligamento también rota, o sea, ayuda a estabilizar. Esa fuerza que emana de adentro tiene mucha relación, muchachos, con lo que aprende el cerebro. Así que les voy a mostrar aquí el caso de un atleta de nosotros que tenemos que tuvo ruptura completa del cruzado anterior. Por ejemplo, acá es Alex, en la rodilla derecha, él es zurdo. Eh, en ese momento, muchachos, pues cuando él se va a hacer todos los estudios, le van a hacer la operación, se tarda un poco, después ya como que no quiere, después se da cuenta que pasa como el dolor, después se da cuenta que empieza a hacer fortalecimiento y que puede trotar, después se da cuenta que haciendo más cositas puede volver a jugar. Y hoy en día Alex, aunque tuvo ruptura completa, está jugando. Entonces, quiero que piensen en esto, muchachos. Hiperintensidad de señal difusa a nivel del ligamento cruzado anterior asociado a interrupción completa de sus fibras en su tercio medio, ¿cierto? Ligamento cruzado posterior presenta morfología e intensidad de señal habitual. Hipertensidad de señal difusa, ligamento colateral mediano. Ligamento colateral lateral como morfología de señal conservada, ambos meniscos presentan morfología e intensidad de señal habitual. Entonces, aquí hay algo importante. Sus meniscos no se lesionaron, o sea que es mucho más fácil proponerle a él un plan donde hagamos una readaptación sin que se tenga que operar, porque solamente tuvo ruptura sobre el cruzado anterior. Él está entre ese 13%, ¿no? Así que aquí ven algunos de los ejercicios que hacen, vean control motor, por ejemplo, una tijera donde acá el enfoque no está exactamente en hacer fuerza en el cuádriceps, sino que él se enfoca mucho en que cuando vaya bajando la fuerza, la haga el glúteo. Vean un gesto motor. Este gesto motor se los voy a poner acá, lo voy a poner aquí. Después me ayuda a que él pueda hacer un gesto de aceleración, vean cómo cumple la función, pero ya hay un vector de fuerza. Y después lo integro a un gesto motor donde él hace un ejercicio de estabilización. No es perfecto, él se ríe ahí porque no se siente con confianza, pero salta, vean. Si sabemos que en los procesos de recuperación sin operación, uno de los mayores, digamos, problemas es la inestabilidad persistente, ¿en qué trabajamos? Pues en la estabilidad persistente. O sea que cada trabajo que incluimos de fuerza, de velocidad, de cambios de dirección, también lo incluimos con estabilidad. No tiene que ser perfecto, pero él lo está haciendo. Él piensa que lo hace mal, pero él lo está haciendo, muchachos, sin un cruzado anterior. O sea que su cuádriceps no se va a ir hacia adelante. Le enseñamos que apriete con el isquiotibial y que haga el gesto de activación correcto antes del glúteo, después de la aceleración de pantorrilla, isquiotibial, todos los que tienen que participar allí, para después poder hacer un ejercicio de salto. Parece complejo, pero no lo es. Solamente necesitan ustedes tener en cuenta es qué se hace para eso. Nosotros tenemos máquinas inerciales, las de Wheeler. Yo soy Tim Wheeler. Listo, muchachos. Un gran amigo. Tuve la oportunidad de estudiar con él. Fuimos eligiendo caminos diferentes, ¿cierto? Pero siempre he estado muy cercano a él. Él cuando empezó a conocer esta tecnología nos la trajo a nosotros y hoy en día, pues gracias a Dios podemos usarla. Pero también les quiero contar que más allá de la tecnología también hay formas de hacerlo sin tecnología. Por ejemplo, nosotros hacemos este que ustedes ven acá en una Wheeler con la bandita morada, ponemos la bandita morada acá en el pie y en el cuello, que traemos ante la fase excéntrica cuando caen. Se paran normal y cuando caen frenan.
Ya muchachos, por ejemplo, acá, peso muerto con aceleración con encoder. O sea que ese isquiotibial o esa sentadilla, como en ejercicio de despegue, tiene que cumplir con una velocidad específica, ya no solamente un peso, sino un peso que pueda mover con determinada velocidad. Eso también lo trabajamos con más profundidad en nuestra clase y que toda esa fuerza que nosotros ganemos nos ayuda a mejorar la pliometría en diferentes ángulos. Vean, por ejemplo, acá, caer sobre un pie, sobre la rodilla. Dice que no tiene el cruzado anterior, que haga gestos dinámicos con las manos. Espero que para ustedes tenga sentido lo que estamos haciendo acá y quiero ponerles de manifiesto eso es porque la mayor cantidad de pacientes que llegan a mí que no se operaron el cruzado anterior muchas veces fue por dificultades a nivel de burocracia, o sea que en el sistema hay muchas personas que nosotros podemos ayudar y ya a veces están tan bien y nos sorprende porque decimos, ¿cómo así que no tiene el cruzado? Pero la prueba del cajón no parece positiva. Entonces, ustedes ven que hay forma de que el ligamento en determinadas rupturas pues pueda recuperarse, ¿cierto? Pero que también hay parámetros neurofisiológicos que nos ayudan a establecer eso. Vean acá, por ejemplo, esta de una chica que tenemos de nosotros hace poquito, vean, 2025, el de Alex era del 2023. Ella tuvo lesión jugando rugby, jugando rugby, pero ella hace 20 años había tenido ruptura completa del cruzado anterior y vuelve y le hacen la resonancia acá y vean lo que aparece. Ruptura completa del ligamento cruzado anterior de apariencia antigua. O sea, ella hace 20 años se había lesionado, quería Zulma, pero algo interesante, ella siempre una de las variables que más controló fue la fuerza de su isquiotibial y el peso corporal total. Ella era runner de 42 kilómetros. Lo que se pensaba antes era que si las personas no tenían el cruzado anterior, iban a tener más rápido osteoartritis u otro tipo de problemas a nivel de resonancia, pero vean algo muy interesante. Ella a 20 años corrió 42 kilómetros sin cruzado anterior y vean lo que aparece acá en meniscos. Morfología visual, sin signos de proceso degenerativo o de rupturas uniones meniscocapsulares y ligamentosos meniscales normales. O sea que eso les enseño, nos enseña mucho, nos está diciendo que esas rupturas con procesos funcionales bien cuidados pueden tener una muy buena calidad de vida. Y pues todo eso está también en nuestra mentoría. Yo les voy a mostrar aquí algo muy breve lo que hacemos con ella. Por ejemplo, usamos un Star Excursion Balance, que es un test que nos sirve como predictor de nuevas lesiones a nivel de las extremidades inferiores. Y vea que cuando yo alcanzo 4 centímetros más con una pierna que con la otra, a nivel posterolateral y medial entre derecha e izquierda, tengo más riesgo de lesión. Entonces, si nosotros sabemos que este test evalúa eso, nosotros construimos ejercicios donde se haga el mismo énfasis, donde ella tenga que trabajar acá su control y vean, pierde la estabilidad. No es perfecto, pero todo el tiempo trabajamos estabilidad con test de evidencia científica, aquí ya no como un test, sino como un ejercicio, que es mantener inclinado el glúteo mientras baja una pelotica de tenis hacia atrás. O sea que yo puedo programar ejercicios con énfasis en la necesidad del paciente, con la ciencia, pero también puedo trabajar uno de los factores específicos. Vean, por ejemplo, acá estamos haciendo ya, ella muy juiciosa, lo hacía desde hace mucho tiempo. Recuerden que yo no hice la recuperación de ella desde el principio. Nosotros hemos hecho la recuperación ahorita después de la lesión que tuvo el colateral medial jugando rugby, que fue ella sola cambiando dirección.
Te le expliqué cuáles eran las diferencias para cambiar de dirección o qué fuerza necesitaba su pierna, teniendo en cuenta que no tenía un cruzado anterior. Pero ya en este momento no le doy la rodilla. Ya su colateral medial tuvo ruptura parcial, ha cicatrizado, está muy bien, se ve ahí la resonancia, ¿cierto? Entonces nosotros ya la vamos trabajando para que sane bien ese colateral medial, pero ella no se vuelva a lesionar del otro cruzado, que es lo que nos interesa. ¿Recuerdan el inicio de esta charla? Eh, Después de una lesión de rodilla, de cruzado anterior, en los 2 años siguientes hay más posibilidad, entre un 25 y un 30% de sufrir otra vez una lesión de cruzado anterior. Entonces, llega aquí un paciente de Estados Unidos en 2022, Nicholas Rodriguez. Okay, let's go all in English. So he start, put your knees 90 degrees, push the wall, push with only the right leg, and then only the left leg, like a iso push dynamic test. Okay. There's, first of all, we have to train this movement. Primero tenemos que entrar en estos movimientos. Él se lesionó de una manera donde él salta de un puente con los amigos para clavar. Y cuando él cae, cae como con la rodilla doblada, cae contra el agua, choca y siente la ruptura. Ya ha tenido como una ruptura parcial sobre su rodilla. Se pregunta si tiene que operarse y nosotros le decimos, no, pues podemos trabajar y ver si puedes volver a jugar sin la operación, ¿cierto? En este momento ha sido contratado de nuevo. ¡Qué felicidad! Es una felicidad que no haya compartido. Que todo no son redes, ¿cierto? A veces uno dice, ah, tanto trabajo. Para todos los emprendedores acá, muchas cosas que me emocionan, ¿cierto? Pero también sé que hay muchas cosas que nos duelen a veces. Pensemos en todos los que nos emocionan. Nicolás, vean que ahí empieza en un proceso donde él está trabajando su isquiotibial de una manera lenta en la excéntrica, cambiando como en un time dilation diferente a lo que estaba haciendo nuestra querida Zulma. Tiene una ruptura más nueva, ella de mucho más tiempo. Así que cuando él ya pasa toda la fase del dolor, él siente que está listo para trotar y él siente que puede volver a correr, nosotros hacemos un trabajo de evaluación del salto. Ya saben cuál rodilla se lesionó, ¿no? Les quiero contar que nuestro querido Nicolás es zurdo, se lesionó la derecha. Vean aquí cómo salta en un contramovimiento con la izquierda, ¿cierto? Bien, vemos que se va un poquito en valgo. Vean aquí cómo es con la derecha, es el contramovimiento. Vean más ese valgo que se va ahí. Entonces lo grabamos, le mostramos los datos y le mostramos los videos y le decimos, tú sientes que ya no hay dolor, que ya puedes saltar y que ya puedes jugar, pero no puedes jugar porque la diferencia en la fuerza excéntrica, que es con la que tú caes, o sea, con la que absorbe el impacto tus ligamentos, está en un 61%. El ligamento ya cicatrizó, pero no quiere decir que esté listo para correr. Deberíamos tener al menos 15% de diferencia entre estas dos y también entre fuerza entre la derecha y la izquierda. Pero podríamos decir que es malo, pero no lo es. Vean, está faltando 12 centímetros. Nos parece bueno. Se lo enseñamos. Entonces él nos dice, ¿qué hay que hacer entonces? Entonces nosotros le decimos, vamos a trabajar todo lo que necesitas para que esa pierna gane componentes elásticos. Entonces, por ejemplo, una banda y el enfoque no está en la pierna que ustedes ven hacia adelante y hacia atrás, sino que nosotros le decimos, queremos que hagas todo tu énfasis en frenar sobre la pierna izquierda. O sea que él hace toda su fuerza mientras frena acá. Está concentrándose en su pierna izquierda, lo mismo con la derecha. ¿Listo? Cada vez lo tiene que hacer mejor.
Nosotros le mostramos diferentes ángulos en los que lo hace. Acá estamos ante con la pierna izquierda. Y ya después cambiamos su enfoque de atención. Acá le decimos, cada vez que vayas hacia adelante, ahorita queremos que frenes con tu pierna derecha. O sea que ya aquí, en un inicio, le hacemos una retroalimentación de que frene más con ese glúteo izquierdo para que toda la fuerza no se la lleve la rodilla derecha. Pero aquí ya como tenemos activado el glúteo izquierdo, decimos que haga esfuerzo en que esa rodilla derecha tenga menos tiempo de contacto y vaya hacia atrás. Aquí ya estamos hablando de una progresión de 4 a 8 semanas cuando ha pasado la fase aguda. No es desde el inicio, para que lo tengan en cuenta. Y ahí estamos hablando de algo que dice la ciencia, que es el equilibrio y el balance de déficit bilateral. Muy bonito, ¿cierto? Lo que nos muestra. Y en este estudio se identificaron que los atletas con déficit de fuerza entre tareas individuales entre cada pierna requieren establecer programas diferenciados que puedan integrar estabilidad estática, pliométrica y dinámica. Y todo, muchachos, sobre tareas dinámicas entre cada pierna específicas al deporte. Yo les quiero mostrar el caso de nuestra querida Isabela Barrera, que tuvo reconstrucción del ligamento colateral medial. Es importante porque cuando ese falla, después hay más riesgo de lesión del cruzado anterior. Entonces, acá está en la primera etapa recién operada, que nosotros no tenemos videos de esos de Nicolás. A Nicolás no lo operaron, pero él estaba muy limitado en el principio. No tenemos los videos. Pero vean acá cómo ella dice, ya puedo hacer sentadillas. Y en este punto, uno de los especialistas le dijo, ah, listo, yo te veo muy bien, ya puedes empezar a trotar. Y nosotros con todo el amor, ¿cierto? Y con todo el respeto hacia el otro especialista le dijimos a la mamá, no, mamá, ella sí va muy bien, pero no puede correr en este momento. Es importante que entienda que no puede correr. Y les hice esta evaluación y les dije, ¿por qué no puede correr? Porque cuando ella ya puede hacer sentadillas, pero es que cuando hace la sentadilla le empieza a dar más apoyo a su pierna derecha, menos a su pierna izquierda. Si eso pasa en una sentadilla, va a pasar también cuando esté trotando. Y de hecho, vean que hay microvalgos. Entonces, lo que yo hago es enseñarles en una tarea dinámica. Y le digo, bajo una escalera. Cuando bajo una escalera, ¿cierto? Bajo con la derecha, bajo con la izquierda, ya bajaré con la izquierda. Entonces, ella dobla menos la rodilla para generar menos carga sobre esa rodilla. Y ya cuando va bajando, ya con la otra pierna, vean como si aquí dobla más la rodilla derecha, le da más responsabilidad al glúteo. Aquí menos responsabilidad. O sea que, imagínense, si este cuádriceps aún no está lo suficientemente desarrollado, ¿qué va a pasar? Hay más fuerza de traslación que vimos mecánicamente sobre la tibia, sobre el fémur, y va a haber una lesión más cercana. Entre más rápido se apure el recruto sport, más tasa de relesión hay, muchachos. Entonces, acá ya les muestro un poquito de lo que estábamos haciendo con Nicolás Rodríguez. Vean, por ejemplo, un ejercicio de aceleración rápida con la pierna derecha enfocada en el glúteo. Ya la dirección contralateral. Entre la derecha y la izquierda. Que haga poco tiempo de contacto atrás, pero que toda su fuerza sea braceando la derecha con la izquierda. Para después, por ejemplo, hacer ejercicios donde, por ejemplo, acá toca, utiliza sus gastrocnemios con balón medicinal y arriba dominadas. Empieza a enseñarle a ese tendón, ¿a qué, muchachos? A saltar, pero le quito la carga de la caída, porque yo le digo que baje suave. Vean ahí cuando él tiene que, es un movimiento muy corto, acá las pantorrillas impulsan, él se puede impulsar con las pantorrillas, pero sin soltar el balón medicinal. Y cuando todo eso ya está ganado con los ejercicios anteriores de estabilidad, hace trabajos específicos donde controla con gesto deportivo. No tiene que ser perfecto. Ya, puede que no la entregue bien. Él es zurdo.
¿Con qué la está entregando bien, muchachos? Con la derecha. Te lesionaste la derecha, vamos a volver esa derecha tan buena que la gente no sepa si la vas a pegar con la derecha o con la izquierda. Hay que enseñarles a ver muchas veces el lado no positivo, sino el lado, al otro lado del rendimiento. Y es que un atleta a veces piensa que la lesión es el fin de su carrera, y a veces una lesión es el comienzo de una nueva vida como atleta. O sea, pensaban que eran buenos hasta que empiezan a trabajar por eso, se vuelven más resilientes, más fuertes, con menos afán, empiezan a educarse más. Vea que, por ejemplo, acá ya volvemos a hacer la evaluación de él y lo que da diferencia entre un 74 y un 61%, vean que disminuyó a un 3%. En esta prueba, vean aquí, 0,5. O sea, muchísimo. Y ya la diferencia está en lo reactivo. O sea que él aquí ya puede empezar a trotar y hacer cambios de dirección, pero no puede correr el partido entero porque en un cambio reactivo de ritmo podría volverse a romper y le decimos, el último trabajo que hacemos es ya que mejores tu capacidad reactiva, cambios de dirección, que sería como saltar 360 sobre todo el eje rotacional sin comprometer la lesión. Y aquí, muchachos, les muestro otro, muchachos, de nuestros superdeportistas, que es un Ironman, 44 años. Él ahorita va a ir a competir en bicicleta, natación. Siempre fue atleta de natación muy bien, pero ahorita se ha querido volver un buen runner. Y nos contrató para ver si podía hacer la recuperación sin la operación. Y nosotros trabajamos sobre todo los factores de la evidencia científica que pudieran ayudarle, ¿cierto? ¿Cuál era el sentido de todo este trabajo? Vea que él aparece que el menisco medial en lesión de flap horizontal aparece pues como con una lesión, pero el cruzado anterior muestra que el injerto no tiene alteraciones. Entonces le decimos, si es posible que compitas sin la operación, pero finalmente la operación después de la competencia es una decisión tuya, porque pues va a llevar su rodilla al máximo y a veces no sabemos si esa lesión es reciente o del final. ¿Por qué se los digo? Porque él estaba trotando 20 kilómetros y él empezó a sentir la molestia, no como que hubo un trauma. Entonces vea que en nuestra runner sin cruzado anterior pudo trotar y no lesionar sus meniscos. Esa es la razón por la que puedo tomar esa decisión, por el conocimiento previo. Pero antes no lo hubiera tomado ni de chances. O sea, yo le digo, no, pues, creo que debes ir a operarte. Entonces le pregunto qué hacía antes y él me dijo, no, es que yo me lesioné, fue jugando fútbol y yo nunca he jugado fútbol y yo no volví a jugar esa bobada que me iba a ir con los amigos allá. O sea, no estaba habituado a un gesto técnico y se lesiona. Lo operan muchos años atrás y ahorita entonces le hacemos unas pruebas y vemos que parte de lo que le genera el dolor es que él no tiene la misma fuerza excéntrica, la misma fuerza reactiva. Le hacemos un returto sport para el específico, y ya que cuando él empieza con 57% de la capacidad máxima de la rodilla, y después pasa a un 85%. Aquí ya le hacemos saltos, y él es capaz de saltar, pero todo lo que nosotros hicimos fue aplicar evidencia científica. Vea, en velocidad y en déficit de fuerza entre pierna y pierna, utilizamos ejercicios como back squat, leg press, deadlift, click pull, deadlift, squat jump, contra movement jump, todos los que se puedan hacer, clip, pull, jump, y todos, desde la ciencia, muchachos, se correlacionan, por ejemplo, en movimientos olímpicos como despegues, en mayor capacidad de estabilización y en control motor. O sea que mejora la fuerza, le va a ayudar a mejorar el salto y la velocidad. Y él es un atleta que va a ir a nadar, a montar bici y después a correr 42 kilómetros. Ya se viene esa competencia, es ahorita, si no estoy mal, en noviembre. Entonces le empiezo a preguntar, ¿esguinces? Ah, tuve muchos esguinces, profe. Entonces empezamos a trabajar su dorsiflexión. Cuando se pierde dorsiflexión, muchachos, hay más riesgo de lesión sobre las rodillas.
Vean, aquí vamos muy rápido. Fuerza y aporte del glúteo. Todas las investigaciones donde muestran el aporte del glúteo en diferentes ángulos, por ejemplo, acá le decimos que frene con su glúteo, no solamente que se preocupe por su rodilla, sino que vaya enfocando su tronco hacia adelante, que debe pasar la rodilla en la punta del pie, porque él como runner lo necesita, empieza a mejorar todos los movimientos durante la carrera. Y vea que ahí no es perfecto, él ahí aplica mucha fuerza y se va hacia atrás. Perfecto. Enseñar a saltar. Vean que cuando yo pierdo, eh, digamos, la capacidad de utilizar mi glúteo en el salto, si por ejemplo mi glúteo salto participa en la cadera un 20%, mi rodilla sufre un estrés de un 68%. O sea que él a veces me decía, profe, es que yo ya voy a correr y siento la rodilla como suelta. O sea, puedo correr, pero siento una molestia como si no fuera la misma. Entonces ahí estamos hablando de qué? Sensación de inestabilidad persistente. O sea que empezamos a enfocar más el trabajo sobre el glúteo, más sobre la caída del salto, después de movilizar bien el tobillo. Y para esto, utilizamos primero mecanismos, por ejemplo, de estabilización del glúteo en un step a 10 centímetros. Vean, cortico, que lo hiciera con ambas piernas. Vean cómo le cuesta con la izquierda, ¿no? Ahorita vuelven y revisan toda la charla para que vean las resonancias y todo. Y después que ese trabajo, por ejemplo, con un trabajo de estabilización de expulsión de estrella, nosotros lo hacemos hacia adelante, hacia el lado y hacia atrás. No lo hacemos específicamente en que vaya así cruzado, porque ya lo hacemos más como ejercicio. Y nosotros le pedimos mucho que haya una correcta estabilización del tobillo para que esa primera función, muchachos, de todos los flexores comunes, los interosos plantares, nos ayuden a estabilizar la rodilla. O sea que ante la inestabilidad persistente, hacer ejercicios de estabilización para después hacer ejercicios de qué? De enseñar otra vez a saltar. Vean, por ejemplo, cómo cae a la derecha y cómo cae a la izquierda. Nosotros le mostramos todos esos ejercicios en cámara lenta. Hicimos dos saltos que amortiguara, baja suave, controla y salta. Y uno de los objetivos era que cuando saltara no se escuchara, pero sobre todo que él sintiera su carga en el glúteo. Espalda está muy baja, ¿cierto? Pero está aprendiendo. ¿Puede ser mejor? Sí. ¿Puede mucho mejor? Sí, claro que sí. Pero le estoy mostrando los inicios, le estoy mostrando la realidad de un proceso de una persona que en este momento está corriendo cerca de los 42 kilómetros, a pesar de la lesión que tuvo a nivel de la rodilla. Y esto es muy sencillo. La evidencia nos dice, por ejemplo, coactivación aductor y abductor. Vean que esto es puro effect of the mule head injury and postural stability in athletes. O sea, la estabilidad postural. ¿Yo cómo trabajo la estabilidad postural, muchachos? Bueno, la estabilidad postural, aquí en estos ejercicios de control que hicimos previamente. Tiene que controlar su tronco, tiene que controlar su cadera, hay que hacer un ejercicio de activación, tiene que mantener su cadera estable, su tobillo y su rodilla mientras está haciendo ejercicios de control. Entonces, ante la inestabilidad persistente, pues, tienen que mejorar esa capacidad física. En este estudio, muchachos, de la activación de aductor y abductor, se muestra que en atletas jóvenes que muestran 6 semanas de entrenamiento pliométrico, aumentaron la activación muscular preparatoria de los aductores y aductor y aductor. O sea que lo que ustedes ven acá, nuestro pollo es saltando, pero que cuando esté saltando, los talones no toquen el suelo. El talón no toque el suelo. Máxima activación de esa zona. Vean aquí una cámara lenta, vean cuando él se impulsa, vean cómo va, que al caer toque los talones del suelo. Al no tocar los talones del suelo, estamos obligando más sus aductores y abductores a hacer mejor carga de control.
Y después de eso hacer ejercicios pliométricos corticos, superficies donde hayan valgos estáticos, solamente hayan ejercicios reactivos sobre 10 centímetros. Estos 10 centímetros, acá está cayendo 10 centímetros. Poca carga. Ya que la mayor cantidad de lesiones, aquí hablando de fútbol, obviamente Daniel no es futbolista, 75% es dominante. Es en la rodilla dominante. O sea que nosotros le podemos enseñar a hacer qué, muchachos, clean y controlando la carga, clean and jerk. Ya lo demostramos. Mira que, Dani, mira el video y mira que cuando caes con la pierna derecha, la rodilla derecha se va hacia adelante. Nosotros primero lo grabamos y después retroalimentamos el gesto. Primero derecha. Mira que cuando vuelve y cae la derecha, nosotros decimos controla el pie, se controla y después nos hace tres con la izquierda. Sencillo, fácil, pocas repeticiones bien hechas. Y viene todo el trabajo sobre los isquiotibiales, lo que ustedes conocen. Curl nórdico, deadlift unilateral, todos los movimientos que ustedes puedan tener si tienen máquinas de gimnasio en casa. Todo eso funciona bastante bien. Instrucciones específicas para evitar valgo dinámico en acciones contundentes, muchachos. Vean, por ejemplo, acá con las bandas. No tienen wheeler. Unas bandas moraditas. Que cuando caiga en el descenso, no se vaya la rodilla hacia adentro. Tanto en la derecha como en la izquierda. Que no se vaya. O sea que un feedback. Aquí está la ciencia, muchachos. Estos estudios están relacionados para evitar problemas biomecánicos en runners. Vean lo que dice, male runners. O sea que el entrenamiento neuromuscular, donde yo estoy dándole retroalimentación sobre evitar el valgo de rodilla de acciones bilaterales y unilaterales, disminuyen el riesgo de lesión. Y ya en la mentoría yo les muestro todo este enfoque, muchachos, que es, por ejemplo, pasar de acciones donde hay valgos estáticos, acciones mecánicas reactivas, acciones con ambas piernas, donde primero le digo 10 segundos en esa posición y después de sostener, evitar que se caiga, vea. O sea que antes de esto hay un trabajo previo, por ejemplo, de activación abductores-aductores a pie descalzo. El rendimiento y la readaptación, muchachos, está en los detalles. Por ejemplo, activar el meñique nos ayuda a controlar más el valgo de rodilla porque yo tengo más activación sobre los peroneos, sobre el tensor de la fascia lata. Y es muy pequeñita, pero esos músculos jalan la rodilla hacia afuera y no va a dejar que hayan valgos. Vean los detalles, ¿cierto? Así que gracias a todos ustedes los que estuvieron en esta charla, los que han aprendido, los que quieran compartir sobre lo que estamos haciendo. Les regalo esta cita de Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Más vale el sabio que el fuerte, y el hombre de conocimiento que el de vigor. Chachos, cada vez que vayan a ir a la batalla, a enseñarle a uno de sus guerreros a ser fuertes, sean prudentes, pidan sabiduría, llénense de conocimiento, sobre todo esa sabiduría de Dios, porque más allá de la ciencia, vemos que todavía hay una nueva ciencia por descubrir, y solo si ustedes pueden estar dispuestos a encontrar esa palabra, ¿cierto? Que les pueda reconfortar a ser muy humildes y a encontrar más conocimiento, pues van a poder tener esa ayuda divina de Dios. Más allá de cualquier religión, muchachos, nuestra fuerza está es en Dios y Él no vive de la religión, Él vive de lo que hay en nuestro corazón. Así que con mucho agrado les regalo esto desde mi corazón. Espero que sea de mucho provecho para ustedes y que esto los anime a estudiar aquí en la UTP o quizás conmigo en la mentoría.
Así que un abrazo gigante para todos y hasta pronto.